Perfecto. Santiago, capítulo 1, verso 26, hasta el capítulo 2, verso 13. Mucho me temo que nuestra sociedad no comprende el Evangelio o no quiere comprenderlo. En buena parte me parece que por causa de aquellos que dicen ser seguidores del Evangelio. Es triste, pero es una realidad ver que la iglesia en muchas partes y de muchas maneras ha caído en un cristianismo que se ha formado más por los gustos de las personas, un cristianismo a nuestra manera, de acuerdo a nuestros propios términos, un cristianismo cómodo. Como iglesia de este tiempo, en muchas partes vemos que los cristianos desean más que la fe se adapte a su estilo de vida, que su estilo de vida se adapte a la palabra de Dios. Vamos a una iglesia que nos acomoda, que se adapte a nuestra forma de pensar. Y lo triste es que hoy día existen iglesias precisamente para toda clase de formas de pensar. Iglesias que buscan adaptarse de acuerdo a las demandas del cliente. O permanecemos en una iglesia siempre y cuando no se entrometan con nuestros hábitos o con nuestro estilo de vida personal. Esa es la cultura que se ha estado viviendo y se está viviendo lamentablemente como iglesia. Y el problema con esta forma de vivir es que no es demostrar la fe de verdad. Esa forma de fe no es fe. Y la carta de Santiago nos está recordando, nos está mostrando cómo se debe ver hacia afuera una fe genuina, una fe real. Santiago nos recuerda que el verdadero cristianismo no se trata de adecuar la palabra de Dios a mis gustos, a mis necesidades, a mi estilo de vida, sino todo lo contrario. Este desafío constante, incluso duro para los cristianos, de tratar de que mi vida, mis gustos, mis prácticas, mis hábitos se sometan, se adapten, cambien de acuerdo a la ley de la libertad de Dios. Y esa es palabra de Santiago, la ley de la libertad. Él ocupa ese término. Hay una ley que libera, es la ley de Dios. Hoy día vamos a ver cuáles son, toda la carta de Santiago nos quiere mostrar cuáles son las marcas de esta fe genuina. Y en una palabra, si podemos resumir una palabra, es obediencia. La marca, obediencia. La semana pasada vimos que la verdadera fe se manifiesta en una actitud frente a la palabra de Dios. La semana pasada vimos básicamente dos cosas. La verdadera fe recibe la palabra con humildad y la verdadera fe recuerda la palabra constantemente. El verdadero cristianismo tiene que ver con eso, mi actitud a la palabra de Dios, mi sumisión a la palabra de Dios. Si yo me someto a la palabra de Dios, estoy viviendo el cristianismo. Si no me someto, estoy demostrando con esa actitud que Él no es mi Señor. De nada sirve de que le digas Señor, porque si no hay obediencia. Santiago sigue expandiendo ese tema ahora en estos versos y él pone cosas específicas. De hecho, hoy vamos a ver 3 marcas de una fe aceptable, de una fe genuina. 3 marcas exteriores, 3 marcas que demuestran que hay una fe genuina en los que viven este estilo de vida. Y mientras vamos estudiando esto, yo te animo a que vayas viendo y pensando en tu propia vida respecto a estas 3 marcas. ¿Cómo estás viviendo estas realidades? Si es que son una prioridad para ti o no. Si es que estás buscando un cambio en tu vida respecto a estos temas o no. Son 3 marcas muy importantes. Un hablar controlado, verso 26,
un cuidado a los que están en necesidad, verso 27, y una clara separación al resto, versos 1:27 al 2:13. Así que vamos con la primera marca. Un hablar controlado demuestra un corazón transformado. Verso 26. Santiago dice que la primera marca de una fe genuina es un hablar controlado. Mira el verso 26 en la palabra de Dios. Si alguno de ustedes cree ser religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. Santiago no está diciendo nada nuevo, nada que el Señor Jesús no haya enseñado claramente antes. Por ejemplo, Jesús dijo esto: generación de víboras, ¿cómo pueden decir cosas buenas si son malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. También dijo esto: pero lo que sale de la boca sale del corazón, y esto es lo que contamina al hombre. Mateo 5:18. Y también en Lucas 6:45, el hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón, el hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hablamos refleja lo que está realmente aquí adentro. Mis palabras, y especialmente esas palabras que a veces decimos sin mucho detenimiento, están reflejando lo que de verdad todavía permanece dentro de nosotros. Y en esto, queridos hermanos, no nos engañemos. Cuando estamos hablando, cuando hablamos, estamos sacando a relucir lo que está en nuestros corazones. La forma como tú le hablas a tu esposa, la forma como tú le hablas a tu esposo, la forma como tú hablas con tus hijos, con tus amigos, con tu familia, con tus vecinos. La forma como hablas, las palabras que ocupas, el tono y especialmente el contenido de lo que dices con otras personas, con los demás integrantes de la iglesia. Cuando te juntas con alguien, está demostrando lo que está en tu corazón. Piensa, ¿cómo son esas palabras? Esas palabras que solo tú sabes. Porque ahora en la iglesia el único que está hablando soy yo y generalmente digo cosas muy bonitas desde este púlpito. Pero mi Señora sabe más claramente que ustedes lo que sale de mi boca de lunes a sábado, allí en la casa. Y yo sé qué es lo que sale de mis labios, aun cuando no estoy hablando con ella o ella no está presente. ¿Cuáles son las palabras que salen de tus labios, de tu boca? ¿Hay amargura? ¿Hay amargura en esas palabras? Los adjetivos que usas para referirte a otras personas, ¿son ácidos? ¿Son rencorosos? ¿Son insultantes? ¿Están tus expresiones marcadas por enojo? ¿Los chistes por inmoralidad? ¿Por necedad? ¿Es tu forma de hablar una exageración desmedida, un carril todo el tiempo? ¿Es una mentira? Santiago dice que la lengua es la señal de una verdadera religión. Y yo creo que es necesario que reflexionemos en nuestra forma de hablar. Y en este punto también quiero mencionar una forma de hablar muy común en nuestra cultura hoy día. Porque hemos creado una cultura que dice básicamente que si tú tienes un pensamiento, tienes que lanzarlo, tienes que compartirlo inmediatamente al resto del mundo. Da lo mismo si tus palabras son bien tomadas o no, tú debes descargar tus sentimientos y expresarte. Da lo mismo si terminas hiriendo a alguien. Esa es la cultura de nuestra forma de hablar hoy día en Chile. Y especialmente ocupamos esa clase de cultura en las redes sociales y en el internet. ¿No es cierto? Oh, ya amanecí con el
pie izquierdo de mala gana y el Gohan, más encima mi perro se comió mi calcetín. Ah, estoy enojado, voy al internet, veo una foto, no me gusta tu foto, estás muy gordo. Y lanzo el comentario. O me quejo de algo, me quejo de alguien. No refrenamos nuestra boca, entre comillas, social de las redes sociales. Se ve muy fuerte en los comentarios, en el Facebook, el Twitter, el Instagram. Tengamos cuidado también ahí. Aún en esos lugares donde no estamos usando la lengua de forma literal, estamos hablando, estamos comunicando. Nuevamente la pregunta que nos hace Santiago es, ¿qué cosas dice nuestra boca? Un discípulo de Jesús debe cuidar lo que dice, debe cuidar lo que habla, debe cuidar lo que escribe y comenta, de manera que sus palabras, verbales o escritas, reflejen que su vida y su corazón le pertenecen a Cristo. No vamos a terminar siendo perfectos en esto, pero una buena forma de cambiar esto es que si tú dijiste algo que sabes que está mal, que sabes que va en contra de lo que está enseñando aquí Santiago, puedes luego abrir la misma boca o abrir el mismo post y pedir perdón por lo que has dicho. Rectificarte. Es parte de esta actitud de cuidar lo que dice mi boca. Aún después de haber quizás fallado en una primera instancia, tenemos la oportunidad de restaurar y de reconocer que como Santiago, como Pablo, como los apóstoles, hasta el día de hoy los cristianos estamos aprendiendo, estamos luchando y queremos hablar mejor, porque lo que hablo muestra lo que está dentro de mí. La segunda marca es un cuidado hacia aquellos que están en necesidad. Verso 27. Mira en tu Biblia el verso 27. Delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo. Aquí Santiago está uniendo la pureza personal con la compasión práctica. Ayudar a los más necesitados de la sociedad, al pobre, al débil, pero también proteger la moralidad, la santidad, como cosas como la santidad del matrimonio, la santidad de la vida. Ambos tipos de pensamientos van unidos. Parece ser que nuestra sociedad a veces piensa que estos tipos de pensamientos son separados. Por un lado, los que piensan que hay que hacer cosas por los pobres, y por otro lado, los que piensan que hay que defender la moralidad. Para Santiago las dos cosas van unidas. El cristianismo puro, dice Santiago, que debe preocuparse por la atención al pobre, al necesitado, pero también por la pureza moral, por la pureza personal. Nuestra versión bíblica que ocupamos hoy para la lectura ha traducido el verbo que habla respecto a las viudas y a los huérfanos, ha traducido el verbo ayudar. Mira tu Biblia. Dice, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas. Literalmente, Santiago está usando la palabra, el verbo visitar ahí, en el lenguaje original. La religión pura y sin mancha consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas. ¿Por qué usó esa expresión Santiago? Esa visitación, esa visita, no quiere decir que la verdadera fe consiste en ir a la casa de los huérfanos y las viudas y tomarte una once con ellos. No es esa clase de visita. El verbo visitar tiene el énfasis de alcanzarlos, de ir donde están ellos, de preocuparse, de no dejarlos. Visitar consiste en ir y alcanzar. Esta idea de alcanzar la necesidad. Para los autores del Nuevo Testamento usan esta palabra visitar para describir la acción de Dios
cuando viene a rescatar a su pueblo. Dios nos visitó. Pero no nos visitó, no es que vino a tomarse una once, vino para salvarnos, vino para preocuparse por nosotros, para hacer algo por nosotros. Y eso es lo que está diciendo aquí Santiago. Eso es el cuidado, es acercarse a alguien, pero con un interés genuino. Ahora, ¿por qué habla de las viudas y los huérfanos? Cuando Santiago escribió esta carta, no existían los seguros de vida como hoy día. Cuando un padre o un esposo fallecía, no existían programas de gobierno para cuidar a la viuda y a sus hijos. En el mundo de Santiago, los huérfanos y las viudas eran los más necesitados de la sociedad. Los huérfanos y las viudas, al quedarse en esa calidad de huérfano y viuda, era una condena social, significaba inmediatamente que ellos se iban a convertir en limosneros, en indigentes, caían en pobreza extrema y eran sometidos a cualquier tipo de abuso, porque no había nadie quien respondiera por ellos. Por eso es que Santiago habla específicamente de las viudas y los huérfanos. ¿Cómo aplicamos eso a nuestra realidad? Porque hoy día no es tanto así. Santiago está diciendo que los cristianos deben buscar en sus comunidades quiénes son los equivalentes a los huérfanos y a las viudas de su tiempo. ¿Quiénes son los que en este momento están sufriendo, están padeciendo más necesidad? Y Santiago dice, tienen que alcanzar esas personas, tienen que alcanzar esas necesidades, defender al indefenso, porque Dios es el defensor, el sustentador, el fuerte, generoso. Proteger al débil, ayudar al que no tiene. Sus hijos deben actuar según el carácter de Dios. Así que esto es otro desafío para nosotros de forma personal y también como congregación. ¿Cómo podemos mejorar el cuidado? Y para eso tenemos que partir por conocernos mejor. Por conocernos mejor, saber quién está padeciendo necesidades y cómo podemos alcanzar esas necesidades. Quizás signifique que tú abras más tu corazón para conocer a otras personas. Quizás significa que tú abras más tu corazón para decir, yo estoy con una necesidad. Pero esto es un desafío igual, una marca de una fe genuina. Vamos a la tercera marca. La tercera marca es una clara separación, una clara distinción del estilo de vida del mundo. Y aquí quiero hacer una aclaración. Cada vez que yo menciono la palabra mundo, o veamos en Santiago la palabra mundo, está hablando acerca del sistema de pensar y actuar pagano. La forma de pensar y actuar de la gente que no tiene temor a Dios, que no conoce a Dios. Eso significa pagano. Pagano no es un insulto, pagano es un término para referirse a aquel que no conoce a Dios, que no tiene Dios. Entonces, cuando Santiago dice mundo, está hablando de la forma de pensar de aquellos que no creen en Dios. Al final del verso 27, Santiago dice que los cristianos deben mantenerse limpios de la maldad del mundo. De esta forma de pensar, de esta forma de sentir y de actuar de aquellos que no conocen a Dios. Santiago está deseando que nosotros hagamos un juicio de distinción. ¿Cómo piensa? ¿Cómo actúa? ¿Cómo siente el que no tiene a Dios? Yo debo ser diferente a eso. En otras palabras, Santiago nos llama a ser santos porque Dios es santo. Para Santiago, ser santo significa ir contra la corriente. Por eso la foto del pescadito que va en contra de los otros pescaditos. Eso es ser santo de acuerdo a la visión de Santiago, es nadar contra la corriente, pensar y sentir diferente de cómo piensa y siente este mundo. Y para ilustrar cómo debe verse esta santidad, cómo podemos mantenernos limpios de la maldad del mundo, Santiago nos da una aplicación en los primeros versos del capítulo 2.
Santiago nos está poniendo un ejemplo ahí. Este mundo, dice Santiago, esta sociedad, esta cultura, la gente de mi tiempo, de hoy día, se mueve por medio de las influencias, por medio de las apariencias, por medio del pituto. La gente de mi tiempo, dice Santiago, elogia, recibe bien y admira a los ricos, a los que tienen plata, aquel que tiene la apariencia correcta, el color correcto, la belleza o el apellido correcto, la ropa correcta. Y a esos les damos un mejor trato. Y estos tienen más oportunidades. Esa es la forma de ser del mundo, dice Santiago en sus tiempos. Me llama la atención que parece que nada ha cambiado desde los tiempos de Santiago, porque sigue siendo así hoy. El mundo honra al rico y denigra al pobre, o por lo menos le ignora, como mínimo. Santiago dice que eso no debe ser así en la iglesia. En la familia de la fe no debe haber lugar a favoritismos. Límpiense de esta impureza del mundo, dice Santiago. El mundo piensa así. Ustedes no piensen así. Eso es maldad. Y lamentablemente debo decir que ese tipo de pensamiento mundano ha ingresado y puede ingresar en la iglesia a lo largo de la historia y en muchas partes del mundo, incluso aquí. Alguien que tiene mucho dinero llega a una iglesia, aporta grandemente y en poco tiempo vemos que es una persona que tiene poder dentro de la iglesia, que tiene gran voz y votos y seguidores. Esto es triste y no debe haber lugar para ese tipo de comportamiento en la iglesia. Santiago dice en el verso 1, hermanos míos, ustedes que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo no deben hacer diferencias entre las personas. El énfasis está en la gloria del Señor. Santiago dice, ustedes han visto la gloria del Señor, ¿por qué impresionarse por la gloria de los hombres? Santiago quiere que nuestra vista esté cautivada por la imagen real de Jesús, no por las cosas que cautivan la vista de la cultura. Esos anillos ostentosos, dice Santiago, esa ropa ostentosa. No te dejes cautivar por esas cosas que ven tus ojos carnales. Cautívat por la gloria de Cristo. ¿Cómo evitar el favoritismo? Aquí Santiago está dándonos la clave. ¿Cómo evitar ese favoritismo? ¿Cómo evitar dejarme engañar por estas apariencias? Mira la supremacía de Cristo, dice Santiago. Mira el brillo, la radiancia, la hermosura de Jesús. No honramos a los pobres porque son pobres, ni tampoco a los ricos porque tienen más dinero. Honramos a todos por igual porque Cristo es glorioso. Y porque solo Él importa ante nuestros ojos. Ese es el espíritu detrás de lo que Santiago nos está diciendo en los primeros 4 versos del capítulo 2. Y luego en el verso 5 nos recuerda esto. Amados hermanos míos, escuchen esto. ¿Acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que lo aman? Santiago dice, en su gracia Dios ha demostrado a lo largo de la historia que se deleita en mostrar gracia a aquel que es humilde y necesitado. Tanto al pobre en lo físico, como lo demuestran en estos versos, en Salmo 68:10, por tu bondad das al pobre lo que necesita. Gálatas 2:10, los apóstoles dicen, solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré hacer con diligencia. Santiago dice, Dios se preocupa por los pobres en lo físico, pero también hay un énfasis en la pobreza espiritual. Mira esta palabra de Jesús en Mateo 5:13, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La Biblia nos muestra que Dios ha escogido mostrar gracia a aquellos que son pobres, aquellos que sufren necesidades. Más importante, aquellos que reconocen su pobreza espiritual. ¿Por qué? No porque Jesús
o Dios tenga un favoritismo hacia los pobres. No quiere decir que hay algo inherente en la pobreza que te haga automáticamente más aceptable delante de Dios. No es que los pobres reciben más misericordia por ser pobres, sino que se trata de que un pobre en su calidad de pobreza tiene más posibilidades de reconocer: necesito ayuda. Si me alguien que tiene riquezas y tiene posesiones, es mucho más difícil que reconozca: oye, necesito ayuda, estoy mal. Tiene su confianza puesta en sus recursos. Es más fácil que un pobre reconozca. De la misma manera que Dios no favorece a los niños porque son inocentes o tiernos. No hay que malinterpretar los pasajes de la Biblia que hablan de la cercanía de Dios a los niños en ese sentido. Nunca la Biblia dice, reciben a los niños porque son inocentes, porque no tienen pecado, porque son puros. No. Cuando Jesús dice, de los que son como ellos es el reino de los cielos, ¿qué quiere que aprendamos de los niños? Mateo 19, Marcos 10. No dice en ningún momento que porque son inocentes. La Biblia dice, de hecho, que no hay justo ni aun uno, no hay nadie que sea inocente. ¿Qué debemos aprender de ellos? Tampoco es que sean tiernos, son tiernos, pero esa no es la razón por la cual Jesús quiere que se acerquen a Él. La imagen de un niño es que los niños no son autónomos. Ellos necesitan ayuda. En el contexto en que Jesús está hablando, unos discípulos los están deteniendo y los de Jesús. Esos niños necesitan que alguien los levante, empuje a estos discípulos que les están negando la entrada y los lleven donde está Jesús. Eso es lo que Él quiere que entendamos. Si quieres entrar al reino de los cielos, tienes que ser así como este niño, necesitado de ayuda. Necesitado de ayuda, igual que los pobres. Entonces no se trata de que Dios favorece a los pobres por ser pobres, sino que Dios ha derramado gracia a aquel que reconoce su pobreza espiritual. Aquel que reconoce su debilidad como un niño. Soy débil, en realidad soy débil. Necesito que alguien me levante, me lleve al Padre. Y ese alguien es Jesús. Y eso está recordando aquí Santiago. El desafío para nosotros es, ¿mostramos favoritismo en nuestras relaciones? ¿Dejamos que lo externo respecto a la gente, a los demás, nos lleve a actuar? ¿Estamos mirando lo externo? ¿Estamos mirando las apariencias? ¿Nos concentramos en la ropa de la gente, en la casa donde vive, el estilo de vida que lleva? ¿Admiramos eso? ¿Nos vamos a sentir tentados a honrar a esas cosas? ¿O a veces nos sentimos tentados a considerarnos inferiores a los demás? A veces se manifiesta de otra manera. Me siento demasiado inferior, yo no tengo como esa persona, no soy joven como esa persona, no soy guapo como esa persona, no tengo dinero como esa persona, mis vacaciones no son como las... Igual, es lo mismo, estoy mirando lo externo. Cuando te comparas con otros, cuando te sientes mal porque otros tienen lo que tú no tienes, también estás demostrando actuar en base a favoritismos. Esa es la forma de pensar del mundo, esa es la maldad del mundo, dice Santiago. La palabra nos dice que debemos mirar todo al revés, ir contra la corriente, mirar a los hombres por medio de los lentes de la gracia de Dios. Sea rico, sea pobre, necesita la gracia, necesita amor, necesita el perdón y la misericordia de Dios. Así que pidamos a Dios que nos permita ver a los demás a través de la mirada de Jesús. Cuando estás con alguien y te estás sintiendo tentado a dejarte llevar por las apariencias, pregúntate, ¿cómo ve Jesús a esta persona? ¿Cómo le trataría Él a esta persona? Debemos tratarnos como hermanos y hermanas, con amor fraternal, independientemente de nuestra condición social, riqueza o pobreza. Debemos tener misericordia con aquellos que no son creyentes y mirarlos con compasión. Santiago nos recuerda en el verso 8, bien harán ustedes en cumplir la ley suprema de la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo dice Dios en su ley, Levítico 19. Su pueblo debe ser justo, amar al prójimo. Y Jesús repitió esta enseñanza en el Nuevo Testamento, en Mateo 22.
en Marcos 12, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Santiago nos dice que estos mandamientos son importantes para nosotros también. Esta es la ley de Dios. Y Santiago ocupa esta palabra favoritismo, que es muy interesante. En el lenguaje original, favoritismo se puede traducir de esta manera: recibir a alguien de acuerdo al rostro. Es una palabra compuesta, favoritismo en el idioma original. Recibir a alguien por su cara, por el rostro. En otras palabras, hacer juicio a partir de la apariencia externa, exterior. Santiago dice, no actúes ni trates a alguien de acuerdo a su rostro, a su apariencia externa. Porque esa forma de actuar deshonra a Dios. Y al hacerlo, estás quebrando toda la ley. Toda la ley. Porque el que rompe una ley, rompe toda la ley. Verso 10. Así que mucho cuidado en cómo nos comportamos, en nuestro trato hacia los demás. Dentro y fuera de la iglesia. Mucho cuidado. Santiago concluye, hablen y vivan, verso 12, como quienes van a ser juzgados por la ley que nos da libertad. Pensemos 2 veces antes de responder, antes de hablar, antes de postear nuestra boca. Primera marca. Recordemos que nuestras palabras demuestran lo que está en nuestro interior. De la misma manera, extendamos misericordia, seamos compasivos. Segunda marca. Y finalmente, amemos y honremos a todos, no nos dejemos llevar por las apariencias. Tercera marca. Estas marcas solamente las vamos a desarrollar, a tener, a construir, si es que estamos confiando en Jesús. Querido hermano, querida hermana, no hay forma en que tú cambies tu forma de hablar, tu forma de cuidar a los demás y tu forma de tratar a los demás por ti mismo. Ni tú puedes, ni yo puedo. Quizás por un tiempo, sí. Por un tiempo así voy a refrenar mi lengua. Pero después, tarde o temprano, voy a volver a caer. ¿Cómo puedo construir una vida que tiene estas 3 marcas en su forma de vivir diario? Santiago nos recuerda, es la ley que da libertad. Es la ley de la libertad, es la ley de la gracia. No la ley que te pone un peso, que tú tienes que cumplir esto para agradar a Dios, sino que es al revés. Tú ya eres agradable y aceptable a Dios por medio de Cristo, por lo tanto eres libre para cumplir esta ley. Santiago nos está diciendo, la fe ama. Hazlo por amor a Dios. Llénate del amor de Dios. Llénate de la presencia de Dios en tu vida. Y esfuérzate en cambiar estas cosas. No lo hagas en tus fuerzas, porque no lo vas a lograr. Hazlo en la fe, en el amor de Dios. Vuelve a Cristo. Vuelve a Él. Corre a sus brazos y pídele ayuda. Él te va a ayudar. Él te va a transformar. Él te ha dado su Espíritu Santo para que tú puedas vivir como a Él le agrada. Tener una vida real, una fe real, genuina, que demuestre estas marcas. ¿Quieres eso para tu vida? Sí. Vamos a orar. Pídeselo al Señor. Yo también lo quiero. Así que este momento te invito a cerrar tus ojos y responder, no a mí, responder al Señor. Yo quiero tener ese tipo de vida que muestre que mi fe es real en cómo hablo, cómo me comprometo con los que están en necesidad y cómo es mi trato hacia los demás. Oremos.
Padre, venimos a ti para pedirte perdón en primer lugar, porque no hay una sola vida en este momento, en esta sala, que pueda decir que refleja de forma completa y de forma plena este estilo de vida que Santiago nos recuerda en las Escrituras. De una u otra forma, fallamos en nuestra forma de hablar, en nuestra atención y cuidado a los necesitados y en nuestro trato hacia los demás. Y de esa manera demostramos que todavía hay una gran necesidad en nuestros corazones. Por eso, Padre, hoy venimos a ti arrepentidos y te clamamos por tu perdón. Perdónanos porque hemos pecado. Perdónanos porque todavía existe esta maldad en nosotros. Pero, Señor, no queremos más seguir demostrando con esta forma de actuar que nuestra religión, que nuestra fe es débil o falsa. Aquí hay algo muy grande que está en riesgo. Y no se trata de nuestra reputación, no se trata de nuestra forma de ser percibidos por los demás, se trata de nuestra vida eterna, se trata de nuestras almas, de nuestra fe. Y queremos tener una fe real, genuina, no disimulada ni falsa. Por lo tanto, Señor, gracias te damos que en tu palabra nos has dado estas formas para medir cómo estamos viviendo la fe. Y hoy reconocemos que necesitamos tu perdón, necesitamos tu compasión y necesitamos tu transformación en nosotros. Marca y graba estas palabras en nuestros corazones para que a partir de hoy podamos vivir dependiendo de tu gracia en la medida que nos esforzamos para ir cambiando, pero en la gracia, no en nuestras fuerzas, sino en este constante acudir a Jesús, este constante depender de Jesús, de su amor, de su compasión, este constante y diario confesar nuestros pecados, arrepentirnos y confesar ante aquellos que hemos también defraudado, aquellos que también hemos dañado en estas actitudes, porque son muy prácticas las aplicaciones que sacamos de este pasaje. Ayúdanos, Señor, a cuidar lo que nos decimos entre nosotros. No permitas que haya chisme en medio nuestro. Guárdanos, Señor. Recuérdanos tu palabra cuando estamos por decir algo inapropiado. Recuérdanos esta palabra cuando estamos por escribir o postear algo inapropiado. Recuérdanos, Señor, también a cuidarnos mutuamente, a velar por las necesidades el uno del otro, por el otro. Abre nuestros corazones y líbranos, Señor, de cualquier favoritismo. Muéstranos si es que estamos viendo y fijándonos en lo exterior, en la forma en cómo nos relacionamos con los demás. Líbranos de estas actitudes y crea en nosotros nuevas actitudes. Ayúdanos, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, porque de esta manera queremos que en medio nuestro se viva una fe real, genuina, que dé la gloria al Padre. Pero gracias, Señor, que tenemos la seguridad y la confianza del amor de Dios diariamente hacia nosotros por medio de Cristo. Y en su nombre oramos. Amén.